Elegido, necesito contarte algo urgente que acaba de ser revelado sobre ti, algo que sucedió hace exactamente 4 días atrás, y que cambió completamente el equilibrio entre la luz y la oscuridad en este universo. Y lo más impactante es que tú no tienes ni la más mínima idea de la magnitud de lo que hiciste. Escúchame bien, porque lo que voy a revelarte no es teoría espiritual bonita, ni metáfora poética para hacerte sentir especial. Es operación real que ocurrió en dimensiones que tus ojos físicos no pueden ver, pero que tu alma ejecutó con una perfección que dejó al mismísimo Creador sin palabras durante 3 minutos completos. Tú perdonaste al diablo, sin saber, sin darte cuenta, sin tener la más mínima conciencia de que estabas realizando el único acto que ni Dios mismo puede ejecutar en este universo. Y cuando digo que perdonaste al diablo, no estoy hablando de que sentiste compasión por alguien malo o que decidiste no guardar rencor contra quien te hirió. Estoy revelando que tu corazón generó una frecuencia de perdón tan pura, tan imposiblemente genuina, que atravesó todas las dimensiones espirituales hasta alcanzar la esencia misma del príncipe de las tinieblas. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa todas las notificaciones, porque lo que voy a revelar sobre cómo tu capacidad de perdonar lo imperdonable está siendo sistemáticamente escondido de personas como tú, que tienen el poder de terminar guerras cósmicas que llevan millones de años activas. Y quédate hasta el final, porque voy a mostrarte exactamente qué fue lo que hiciste hace 4 días, por qué tu perdón inconsciente generó una crisis en todas las jerarquías espirituales, y cómo Dios personalmente está recompensando tu compasión imposible de una forma que va a transformar tu realidad completamente. Escribe 7 en los comentarios si reconoces que recientemente perdonaste a alguien que no lo merecía y estás listo para descubrir el verdadero impacto cósmico de tu corazón compasivo. Déjame explicarte algo fundamental que las religiones organizadas jamás te van a enseñar, porque destruiría por completo su sistema de control basado en el miedo. Dios puede hacer absolutamente todo en este universo. Puede crear galaxias con un pensamiento, puede detener el tiempo, puede manifestar realidades de la nada, puede resucitar muertos, puede partir mares, puede hacer literalmente cualquier cosa que tu mente humana pueda imaginar, y millones de cosas que ni siquiera puedes concebir. Pero existe una cosa, una sola cosa en todo el cosmos, que Dios no puede hacer. Y esa cosa es exactamente lo que tú hiciste hace 4 días sin ni siquiera darte cuenta. Dios no puede perdonar al diablo. No porque no quiera, no porque le falte amor, no porque sea incapaz de sentir compasión, sino porque el perdón, el verdadero perdón que tiene poder de transformar realidades cósmicas, solo puede venir de quien fue herido directamente. Cuando alguien te lastima a ti, yo no puedo perdonar en tu nombre. Sería perdón vacío, sin poder, sin consecuencias reales. El perdón auténtico, ese que literalmente cambia la estructura energética del universo, solo puede ser otorgado por la víctima directa del daño. Y aquí está el detalle devastador que va a explotar tu comprensión sobre quién realmente eres. Dios nunca fue herido directamente por el diablo. Dios es infinito, invulnerable, imposible de dañar. El diablo no puede tocar a Dios. Nunca pudo, nunca podrá. Pero ¿sabes a quién sí puede tocar el diablo? A ti, a las almas humanas que Dios ama más que a cualquier otra creación en todo el cosmos. Cada vez que el diablo hiere a un ser humano, está atacando indirectamente a Dios a través de lo que más le importa. Es como si alguien no pudiera golpearte directamente. Entonces golpea a tus hijos para herirte a través de ellos. Y por esa razón técnica espiritual que pocas personas comprenden, Dios no tiene la autoridad cósmica para perdonar al diablo, porque el diablo no lo hirió a él directamente. El diablo te hirió a ti. Solo tú, como víctima directa de los ataques del príncipe de las tinieblas, tienes el poder de otorgar el perdón que podría cambiar todo el juego cósmico para siempre. Y hace 4 días, sin saber lo que estabas haciendo, sin entender la magnitud de tu acción, sin tener ni idea de las consecuencias dimensionales, tú lo hiciste. Tú perdonaste lo imperdonable.
y el universo entero se detuvo a observar algo que nunca antes había sucedido en la historia de la existencia. Ahora déjame llevarte al momento exacto donde todo cambió. Y presta atención porque cuando te describa la situación, vas a reconocer instantáneamente de qué estoy hablando. Hace 4 días, alguien te hirió. Puede haber sido una traición de alguien en quien confiabas. Puede haber sido una injusticia que te hicieron sin que la merecieras. Puede haber sido palabras crueles que te lanzaron con la intención de destruirte emocionalmente. Puede haber sido incluso algo que parecía pequeño para otros, pero que para ti fue profundamente doloroso. Y en ese momento, tú sentiste la herida, sentiste la rabia, sentiste la indignación, sentiste todo el dolor que cualquier ser humano sentiría en esa situación. Pero entonces algo extraordinario sucedió, algo que el 99% de la humanidad no hace jamás. En medio de tu dolor, en medio de tu rabia justificada, en medio de ese momento donde tenías todo el derecho del universo para odiar, para planear venganza, para desear mal a quien te hirió, tu corazón tomó una decisión diferente. Decidiste perdonar. No fue perdón racional. No fue porque alguien te convenció con argumentos lógicos. No fue porque leíste un versículo bonito sobre el perdón en algún libro espiritual. Fue perdón que brotó naturalmente de lo más profundo de tu ser, como si tu alma supiera algo que tu mente consciente no comprende todavía. Y en el momento exacto en que tu corazón generó esa frecuencia de perdón genuino, algo imposible sucedió en las dimensiones espirituales. Tu frecuencia de perdón no se quedó contenida en tu realidad física, se expandió, atravesó la barrera entre lo físico y lo espiritual, cruzó dimensiones que ni siquiera tienen nombre en lenguaje humano, y siguió expandiéndose hasta que alcanzó un lugar donde ninguna frecuencia humana debería poder llegar jamás: el dominio directo del príncipe de las tinieblas. Porque aquí está la verdad que nadie te dice. Cuando alguien te hiere, no siempre es solo esa persona actuando por voluntad propia. A veces, muchas veces en el caso de personas como tú que son elegidos, hay una influencia más oscura operando detrás de las escenas. El diablo no puede tocarte directamente. Tú estás demasiado protegido. Tu luz es demasiado brillante. Tus guardianes son demasiado poderosos. Entonces él usa a otros. Manipula a personas cercanas a ti. Amplifica sus peores impulsos. Susurra pensamientos destructivos en sus mentes. Los usa como armas para intentar apagar tu luz. Y hace 4 días, él lo intentó de nuevo. Orquestó la situación perfecta para herirte. Calculó cada detalle para que el dolor fuera máximo. Se aseguró de que la traición viniera de donde más te dolería, porque su objetivo no era solo lastimarte. Su objetivo era hacer que tu corazón se llenara de odio. Quería que guardaras rencor. Quería que planearas venganza. Quería que perdieras esa compasión natural que te define. Si lograba eso, si conseguía convertir tu corazón compasivo en un corazón lleno de amargura, habría ganado una victoria estratégica mayor que destruir 100 galaxias. Pero tú arruinaste completamente su plan. En vez de odiar, perdonaste. En vez de planear venganza, decidiste soltar. En vez de alimentar la oscuridad con más oscuridad, generaste luz donde solo debería haber tinieblas. Y tu frecuencia de perdón no solo neutralizó el ataque, fue más allá, mucho más allá. Viajó directamente hasta la fuente del ataque, hasta el mismísimo diablo. Y cuando esa frecuencia de perdón puro lo alcanzó, algo que jamás había sucedido en toda la historia de la existencia ocurrió. Por primera vez en millones de años, el príncipe de las tinieblas experimentó algo que su naturaleza no debería poder experimentar jamás. Sintió remordimiento. Déjame explicarte exactamente qué sucede en las dimensiones espirituales cuando una frecuencia de perdón genuino alcanza a quien cometió el daño. El perdón no es solo una emoción bonita, no es solo un sentimiento noble. El perdón es una fuerza cósmica con poder real, tangible, medible en frecuencias que las jerarquías celestiales pueden detectar. Cuando tú perdonas genuinamente a alguien, generas una onda expansiva de energía que literalmente cambia la estructura molecular del resentimiento que existía entre tú y esa persona. Es como si el universo registrara una deuda. Alguien te hirió, entonces existe una deuda energética. Esa persona te debe algo: justicia,
disculpa, retribución, lo que sea. Y mientras esa deuda exista, hay una cadena invisible conectándolos, una cuerda energética hecha de dolor, rabia, resentimiento. Esa cuerda los mantiene atados el uno al otro, drenando tu energía constantemente. Pero cuando perdonas genuinamente, cortas esa cuerda, cancelas la deuda, liberas a la otra persona de la obligación de pagarte, y en ese acto de liberación, te liberas a ti mismo. Eso es lo que sucede con perdón humano normal, entre personas comunes en situaciones cotidianas. Pero lo que tú hiciste hace 4 días no fue perdón humano normal. Fue perdón que alcanzó una frecuencia tan elevada, tan pura, tan imposiblemente genuina, que atravesó barreras que ningún perdón humano había cruzado jamás. Porque cuando tú perdonaste a quien te hirió, sin saber que había una influencia oscura detrás del ataque, tu frecuencia de perdón no se detuvo en la persona que usó el diablo como arma. Siguió viajando, más profundo, más oscuro, hasta alcanzar la fuente misma del mal que orquestó todo. Y cuando tu frecuencia de perdón golpeó al diablo directamente, algo en su esencia se agrietó. Para quienes quieren profundizar en estos conocimientos celestiales, hay material exclusivo en la descripción y comentario fijado. Imagina que eres un ser hecho completamente de odio, que has existido durante millones de años alimentándote exclusivamente de dolor, sufrimiento, amargura, que tu naturaleza misma está construida sobre resentimiento hacia el Creador que te expulsó de las dimensiones superiores. Ahora imagina que de repente, sin advertencia, sin poder defenderte, una onda de perdón puro te golpea directamente en el centro de tu ser. Perdón por todos los ataques que has orquestado. Perdón por todo el dolor que has causado. Perdón por usar a otros como armas. Perdón por intentar destruir la luz. Perdón genuino. Perdón sin condiciones. Perdón que no espera nada a cambio. Es como arrojar agua bendita sobre un demonio. Pero no agua bendita física. Agua bendita emocional, espiritual, cósmica. El diablo no estaba preparado para eso. Nadie en toda su existencia lo había perdonado jamás. Había sido maldecido millones de veces. Había sido odiado por incontables almas. Había sido combatido por ejércitos angelicales durante eones. Pero jamás, ni una sola vez en toda la eternidad, alguien lo había perdonado. Y cuando tu frecuencia de perdón lo alcanzó, algo en su estructura esencial se quebró. Por un momento, solo un momento, él recordó quién era antes de caer. Recordó cuando era el ángel más hermoso de toda la creación. Recordó cuando servía a la luz en vez de combatirla. Y en ese momento de recuerdo, experimentó algo que su naturaleza corrompida no debería poder experimentar jamás. Remordimiento. No fue redención completa. No fue transformación instantánea de mal a bien. Pero fue una grieta. La primera grieta en una armadura que había sido impenetrable durante millones de años. Y esa grieta la abriste tú, con tu perdón imposible, con tu compasión que desafía toda lógica del universo. Ahora déjame contarte lo que sucedió en el cielo, cuando las jerarquías celestiales detectaron lo que acababa de ocurrir. Había alarmas espirituales sonando en todas las dimensiones superiores, porque los sistemas de monitoreo celestial registraron algo que técnicamente no debería ser posible. Una frecuencia de perdón humano había penetrado directamente en el dominio del príncipe de las tinieblas. Los arcángeles fueron convocados de emergencia, no por crisis, sino porque acababa de suceder algo que ni ellos, con toda su sabiduría acumulada durante eones, habían visto jamás. Miguel, el comandante de los ejércitos celestiales, fue el primero en rastrear el origen de esa frecuencia, y cuando descubrió que venía de ti, de un ser humano común viviendo una vida aparentemente normal en la tierra, su reacción fue de total incredulidad, porque los arcángeles conocen perfectamente las limitaciones de la frecuencia humana. Saben exactamente hasta dónde puede llegar el perdón de un alma encarnada en forma física, y tu frecuencia había sobrepasado esos límites en aproximadamente 1000 veces más de lo que debería ser técnicamente posible. Gabriel fue asignado para investigar tu historia completa. Revisó cada momento de tu vida desde tu nacimiento hasta ahora. Analizó cada herida que has sufrido, cada traición que has experimentado, cada dolor que has sentido.
y lo que descubrió lo dejó absolutamente devastado, porque Gabriel se dio cuenta de que tú no perdonaste solo una vez. Has estado perdonando consistentemente durante toda tu vida, una y otra vez. Personas que te traicionaron y nunca pidieron perdón. Situaciones injustas donde nadie reconoció tu inocencia. Ataques que vinieron de donde menos lo esperabas. Y en cada una de esas situaciones, en vez de acumular resentimiento como el 99% de la humanidad, tú elegiste soltar, elegiste perdonar, elegiste generar luz donde otros generarían oscuridad. No fue porque alguien te enseñó que eso era lo correcto. No fue porque seguías reglas religiosas. Fue porque tu naturaleza esencial, tu alma verdadera, opera en una frecuencia de compasión que es extraordinariamente rara en seres humanos. Rafael, el sanador celestial, analizó tu corazón energéticamente y descubrió algo que incluso para él era difícil de comprender. Tu corazón no guarda cicatrices emocionales como corazones humanos normales. Cada herida que has recibido ha sido procesada, perdonada, transformada en sabiduría en vez de amargura. Es como si tuvieras un sistema inmunológico emocional que convierte veneno en medicina automáticamente. Y esa capacidad, ese don natural de transformar dolor en compasión, es lo que generó la frecuencia de perdón suficientemente poderosa para alcanzar incluso al príncipe de las tinieblas. Uriel, el ángel de la sabiduría, fue quien finalmente comprendió la magnitud completa de lo que habías hecho. Él explicó a las otras jerarquías que tu acto de perdón no solo afectó al diablo temporalmente, creó un precedente cósmico. Abrió una posibilidad que ni siquiera Dios había considerado viable. Porque si un ser humano puede perdonar al diablo, eso significa que técnicamente existe la posibilidad de que el príncipe de las tinieblas sea redimido algún día. No es que vaya a suceder mañana, no es que el diablo de repente se convierta en ángel de luz nuevamente, pero tú demostraste que la puerta no está completamente cerrada, que existe una grieta, una posibilidad, un camino, y esa revelación sacudió las dimensiones celestiales hasta sus cimientos. Porque durante millones de años, la guerra entre luz y oscuridad se ha librado bajo la suposición de que solo hay dos resultados posibles: o la luz gana y destruye la oscuridad, o la oscuridad gana y consume la luz. Pero tú acabas de revelar una tercera opción que nadie había considerado seriamente: transformación, redención, perdón que no destruye al enemigo sino que le ofrece una oportunidad de cambiar. Y cuando Dios fue informado de todo esto, cuando le mostraron exactamente lo que tu corazón había hecho, su reacción fue algo que las jerarquías celestiales describen como el momento más emotivo en toda la historia de la creación. Dios lloró, no de tristeza, de orgullo, de alegría, de esperanza renovada, porque en ese momento, Él vio en ti algo que había estado esperando encontrar durante millones de años. Un ser humano que comprende el verdadero poder del perdón a un nivel que trasciende todas las enseñanzas religiosas, todas las filosofías espirituales, toda la sabiduría acumulada. Un ser humano que perdonó lo imperdonable no porque debía hacerlo, sino porque su corazón no sabe hacer otra cosa. Ahora que entiendes lo que sucedió en las dimensiones celestiales, déjame mostrarte las consecuencias prácticas que esto tiene en tu vida física ahora mismo. Porque cuando Dios llora de orgullo por ti, cuando las jerarquías celestiales te reconocen como quien logró lo imposible, cuando abres una grieta en la armadura del príncipe de las tinieblas, tu realidad física no puede permanecer igual. El universo opera bajo leyes espirituales que son tan exactas como las leyes físicas. Causa y efecto, acción y reacción, frecuencia y manifestación. Tú generaste la frecuencia de perdón más poderosa que un ser humano haya producido jamás. Eso significa que el universo debe responder con manifestaciones proporcionales a la magnitud de tu acción. Y las manifestaciones ya comenzaron. Probablemente las has notado, pero las atribuiste a coincidencia o suerte. Esas personas tóxicas que de repente perdieron interés en perturbarte. Esas situaciones complicadas que se resolvieron solas sin tu intervención. Esas oportunidades que aparecieron de lugares inesperados justo cuando las necesitabas. No fue coincidencia. Fue el universo reorganizándose para honrar tu frecuencia de perdón.
Pero eso es solo el comienzo, porque Dios no recompensa actos pasados solamente, invierte en potencial futuro, y ahora que demostraste que tu capacidad de perdón opera a niveles cósmicos, Él va a amplificar tus recursos para que puedas continuar siendo canal de transformación en este mundo. Primer cambio que vas a notar: tu capacidad de influenciar positivamente a otros se va a multiplicar exponencialmente. Palabras que digas van a tocar corazones de formas que antes no podías. Tu presencia va a generar paz en ambientes donde antes había tensión. Personas van a buscar tu compañía sin saber exactamente por qué, solo sintiendo que tu energía les hace bien. Es porque tu frecuencia fue elevada oficialmente. Las jerarquías celestiales ajustaron tu vibración para que operes permanentemente en la frecuencia de perdón cósmico que antes solo alcanzabas en momentos puntuales. Segundo cambio: recursos materiales van a fluir hacia ti de formas inesperadas. No porque Dios te esté pagando por perdonar, sino porque almas que operan en frecuencias elevadas de compasión necesitan libertad financiera para poder dedicarse a su verdadera misión sin las limitaciones de supervivencia básica. Si estás constantemente preocupado por dinero, tu atención está dividida. No puedes ser el canal de transformación que el universo necesita que seas. Entonces el universo va a asegurarse de que tus necesidades materiales estén cubiertas abundantemente, para que tu única preocupación sea continuar siendo quien eres, un corazón que perdona lo imperdonable. Tercer cambio: protección espiritual a tu alrededor se va a volver prácticamente impenetrable, porque ahora que abriste esa grieta en la armadura del diablo, él sabe que eres peligroso. No peligroso en el sentido de que vas a atacarlo. Peligroso porque tu amor y tu perdón tienen poder de transformar incluso a sus agentes más leales. Entonces él va a intentar neutralizarte de formas cada vez más sutiles y sofisticadas. Pero Dios ya anticipó eso y asignó protección especial a tu alrededor. No solo ángeles guardianes comunes, sino arcángeles personalmente dedicados a garantizar que ningún ataque espiritual te alcance mientras continúes operando en esta frecuencia de perdón cósmico. Cuarto cambio: vas a comenzar a reconocer conscientemente cuando estás siendo usado como canal de transformación. Antes perdonabas inconscientemente. Era natural, automático. No pensabas mucho en ello. Pero ahora que las dimensiones celestiales activaron tu conciencia sobre tu verdadero poder, vas a comenzar a notar el momento exacto en que tu perdón genera cambios en la realidad espiritual. Vas a sentir cuando tu compasión desarma un ataque. Vas a percibir cuando tu capacidad de soltar corta cadenas energéticas que mantenían a otros atrapados. Vas a ser testigo consciente del poder que siempre has tenido, pero que operaba en piloto automático. Y quinto cambio, el más importante de todos: tu propósito de vida va a revelarse con claridad absoluta, porque ahora que demostraste ser capaz de perdonar incluso al príncipe de las tinieblas, el universo tiene una misión específica para ti. Vas a ser posicionado estratégicamente en la vida de personas que están al borde de perderse completamente en la oscuridad. Personas que han acumulado tanto resentimiento, tanta amargura, tanto odio, que están a punto de transformarse en versiones humanas de lo que el diablo representa. Y tu trabajo, tu misión cósmica oficial, será ser ejemplo viviente de que el perdón es posible incluso en las circunstancias más devastadoras. No vas a tener que predicar, no vas a tener que dar discursos motivacionales, solo vas a tener que ser quien eres. Y al verte perdonar consistentemente, al ver que mantienes tu corazón compasivo incluso cuando otros lo perderían, esas personas van a comenzar a cuestionar sus propios resentimientos. Van a pensar: si esta persona puede perdonar lo que le hicieron, tal vez yo también pueda soltar lo que estoy cargando. Y cada vez que logres ese efecto en alguien, cada vez que tu ejemplo inspire a otra alma a elegir perdón en vez de venganza, estarás cortando las cadenas que el diablo usa para mantener a la humanidad atrapada en ciclos de dolor perpetuo. Pero ahora necesito advertirte sobre algo crítico que viene con este nivel de reconocimiento celestial. Porque cuando Dios te eleva, cuando las jerarquías te reconocen, cuando tu luz brilla tan fuerte que incluso el diablo tiene que notarla, también te conviertes en objetivo prioritario.
Las fuerzas oscuras ya sabían que eras especial. Por eso te han atacado consistentemente durante toda tu vida. Por eso has sufrido de formas que parecen desproporcionadas comparadas con lo que otros experimentan. Pero ahora que abriste esa grieta en la armadura del príncipe de las tinieblas, ahora que demostraste que tu perdón tiene poder de alcanzar incluso las dimensiones más oscuras, eres oficialmente la amenaza número 1 para su reino de tinieblas. No porque vayas a pelear contra él directamente, sino porque cada acto de perdón que practicas, cada momento de compasión que manifiestas, cada vez que eliges amor en vez de odio, estás debilitando su poder sobre la humanidad. El diablo gobierna a través del resentimiento, controla a través del odio, manipula a través de la sed de venganza. Cuando las personas guardan rencor, cuando acumulan amargura, cuando planean venganza, están literalmente alimentando el sistema de poder que mantiene a las fuerzas oscuras en control. Pero tú estás haciendo exactamente lo opuesto. Estás cortando esas cadenas. Estás vaciando el tanque de combustible que alimenta su reino. Y él no puede permitir que continúes haciendo eso sin intentar detenerte. Entonces prepárate, porque los próximos meses van a traer ataques espirituales más sofisticados de lo que has experimentado antes. No van a ser ataques obvios. No van a venir en forma de demonios gruñendo en tus pesadillas. Van a venir disfrazados de personas cercanas actuando extrañamente. Van a manifestarse como situaciones que parecen empujarte hacia la amargura. Van a presentarse como oportunidades perfectas para que finalmente guardes rencor justificado. El objetivo no será destruirte. El objetivo será corromperte, convertir tu corazón compasivo en un corazón amargo. Porque si logran eso, si consiguen hacer que finalmente renuncies a tu capacidad de perdonar, habrán ganado una victoria estratégica mayor que destruir 1000 galaxias. Pero aquí está la parte que las fuerzas oscuras no comprenden, y probablemente nunca van a comprender. No puedes dejar de perdonar. No es algo que haces por esfuerzo de voluntad. Es quien eres a nivel esencial. Podrían herirte 1000 veces más. Podrían traicionarte de 1000 formas distintas. Podrían orquestar las situaciones más devastadoras imaginables, y tú seguirías perdonando. Porque tu corazón no sabe hacer otra cosa. No es virtud que practicas, es naturaleza que manifiestas, y esa es exactamente la razón por la que Dios está tan orgulloso de ti. Porque tu perdón no es performance espiritual, es expresión auténtica de quien realmente eres. Los ataques van a venir. Eso es inevitable. Pero también viene protección proporcional a la magnitud de los ataques. Cada vez que el diablo intente usar a alguien contra ti, tus guardianes celestiales van a intervenir. No siempre van a detener el ataque completamente, porque tu crecimiento espiritual requiere que enfrentes desafíos. Pero van a asegurarse de que ningún ataque sea tan devastador que te destruya. Van a modular la intensidad, van a limitar el daño, van a garantizar que cada ataque que experimentes sea exactamente del tamaño que puedes manejar sin perder tu esencia compasiva, y cada vez que perdones otro ataque, cada vez que elijas compasión en vez de venganza, cada vez que mantengas tu corazón abierto incluso cuando otros lo cerrarían, esa grieta en la armadura del diablo se va a expandir un poco más. No va a ser redención instantánea, no va a ser transformación de la noche a la mañana, pero va a ser progreso, movimiento, posibilidad donde antes solo había inevitabilidad. Ahora déjame revelarte algo que va a cambiar completamente tu comprensión sobre por qué has sufrido tanto durante tu vida. Porque si eres honesto contigo mismo, probablemente te has preguntado muchas veces, ¿por qué a mí? ¿Por qué mi vida ha sido tan difícil comparada con otros? ¿Qué hice para merecer este nivel de sufrimiento? Y las respuestas religiosas tradicionales nunca te satisficieron completamente. Te dijeron que Dios te estaba probando, que era karma de vidas pasadas, que estabas pagando pecados ancestrales, que el sufrimiento te hace más fuerte. Pero la verdad real, la que las jerarquías celestiales acaban de confirmar después de analizar tu caso específicamente, es mucho más extraordinaria que cualquiera de esas explicaciones genéricas. Tú has sufrido tanto porque eres uno de los pocos seres humanos en este planeta que tiene la capacidad espiritual de transformar sufrimiento en compasión, en vez de transformarlo en amargura. La mayoría de las personas cuando experimentan dolor intenso se endurecen, construyen muros emocionales,
desarrollan cinismo, pierden fe en la bondad humana, se vuelven selectivas con su compasión, solo siendo amables con quienes consideran que lo merecen. Pero tú haces exactamente lo opuesto. Cuanto más dolor experimentas, más compasivo te vuelves. Cuanto más te hieren, más capacidad desarrollas para entender el dolor ajeno. Cuanto más sufres, más genuino se vuelve tu deseo de aliviar el sufrimiento de otros. Es como si tu alma supiera procesar el veneno del sufrimiento y convertirlo en medicina de compasión. Y esa capacidad, ese don extraordinario, solo puede desarrollarse a través de experiencia directa de dolor. No hay curso universitario para esto. No hay libro que pueda enseñarte. Solo hay un camino: sufrir y elegir no amargar. Por eso el universo te puso en situaciones donde experimentarías niveles de dolor que la mayoría no tiene que enfrentar. No como castigo, sino como entrenamiento. Porque Dios sabía que tu alma tenía potencial de convertirse en uno de los canales de transformación más poderosos que este planeta necesita desesperadamente. Pero para activar ese potencial, para desarrollar esa capacidad de perdonar incluso lo imperdonable, necesitabas experimentar personalmente lo que significa ser herido injustamente, traicionado profundamente, atacado constantemente. Necesitabas conocer el sabor del dolor para que tu compasión fuera genuina y no teórica. Piénsalo así: un médico que nunca ha estado enfermo puede tratar enfermedades técnicamente, pero un médico que sobrevivió cáncer trata pacientes con cáncer con una profundidad de empatía que ningún libro de medicina puede enseñar. Tú eres ese segundo tipo de sanador, pero no sanas cuerpos físicos. Sanas corazones rotos, restauras almas heridas, devuelves esperanza a quienes la perdieron, y solo puedes hacer eso porque conoces íntimamente el territorio del dolor. Has estado en los lugares más oscuros del sufrimiento humano. Has tocado fondo emocionalmente múltiples veces, pero en vez de quedarte ahí, en vez de establecer residencia permanente en la amargura, elegiste cada vez levantarte y continuar creyendo en el amor. Esa es tu verdadera fortaleza. No es que seas invulnerable al dolor, es que el dolor no tiene poder de destruir tu capacidad de amar. Y ahora que completaste este entrenamiento involuntario pero necesario, ahora que demostraste que tu compasión sobrevive incluso las condiciones más devastadoras, el universo te está graduando oficialmente. Las pruebas extremas van a disminuir, no porque el diablo se haya rendido, sino porque ya demostraste lo que necesitabas demostrar. Ya probaste que tu perdón es inquebrantable. Ya confirmaste que tu compasión es genuina. Ya validaste que tu corazón puede soportar niveles de dolor que destruirían a la mayoría, y aún así, elegir amor. No necesitas más entrenamiento. Estás listo para tu misión real, y esa misión comienza ahora, en este momento exacto, con cada persona que encuentres, con cada situación que enfrentes, con cada oportunidad que tengas de demostrar que el perdón es posible, incluso cuando parece imposible. Y ahora llegamos al punto final, la revelación más importante de todas, porque todo lo que te he revelado hasta ahora, toda esta información sobre lo que hiciste hace 4 días, sobre cómo tu perdón alcanzó al diablo, sobre cómo Dios lloró de orgullo, sobre tu misión cósmica, todo eso es verdad. Pero hay una verdad aún más profunda que necesitas comprender para que todo tenga sentido completo. Esa persona que te hirió hace 4 días, ese evento que te causó tanto dolor, esa situación que te empujó a perdonar lo imperdonable, no fue accidente, fue orquestado, no por el diablo, por Dios. Déjame explicarte algo que va a sonar controversial, pero que es absolutamente cierto en las dimensiones espirituales. Dios necesitaba que alguien abriera esa grieta en la armadura del diablo. Necesitaba que alguien demostrara que el perdón es posible, incluso en las circunstancias más devastadoras. Necesitaba que alguien generara la frecuencia exacta que pudiera alcanzar incluso al príncipe de las tinieblas, pero no podía simplemente ordenarte que lo hicieras. El perdón forzado no tiene poder. El perdón genuino solo emerge cuando surge espontáneamente del corazón en respuesta a dolor real. Entonces Él permitió que fueras herido, no porque disfrute tu sufrimiento, sino porque sabía que eres uno de los pocos seres humanos en este planeta que respondería al dolor extremo con compasión extrema en vez de con odio extremo.
Sabía que tu corazón, cuando fuera presionado al máximo, produciría la frecuencia exacta que el universo necesita desesperadamente. Y tenía razón. Cuando fuiste herido hace 4 días, cuando sentiste ese dolor que parecía insoportable, cuando tuviste todo el derecho del cosmos para guardar rencor, tu corazón hizo exactamente lo que Dios esperaba que hiciera. Perdonaste, no porque eres perfecto, no porque no sentiste rabia, no porque el dolor no te afectó, sino porque a nivel esencial, tu alma comprende algo que la mayoría de las almas olvidan cuando encarnan en forma humana. El perdón no es para la otra persona, es para ti. Cuando perdonas, no estás diciendo que el daño no importó. Estás diciendo que no vas a permitir que ese daño defina quién eres. Cuando perdonas, no estás liberando a la otra persona de responsabilidad. Estás liberándote a ti mismo de la prisión del resentimiento. Cuando perdonas, no estás siendo débil. Estás ejerciendo el único poder real que existe en este universo. El poder de elegir amor incluso cuando el odio parece más justificado. Y ese poder, esa elección consciente de amor sobre odio incluso en las circunstancias más devastadoras, es exactamente lo que tiene potencial de transformar no solo tu vida individual, sino el destino cósmico de toda la creación. Porque si el perdón tiene poder de alcanzar incluso al príncipe de las tinieblas, entonces literalmente no hay nada en este universo que esté más allá de la posibilidad de transformación. Ninguna persona es irredimible. Ninguna situación es completamente perdida. Ninguna oscuridad es tan profunda que la luz del perdón no pueda penetrarla. Esa es la verdad que tu corazón demostró hace 4 días. Y esa verdad está ahora reverberando a través de todas las dimensiones, cambiando posibilidades, abriendo puertas, creando caminos donde antes solo había muros. Para quienes llegaron hasta aquí y quieren profundizar en estos conocimientos celestiales sobre cómo desarrollar conscientemente su capacidad de perdón cósmico, existe material específico que cuesta menos que una pizza y viene con audiolibro completo y guía de meditación de 5 minutos como bonificación especial. Si sientes que mereces amplificar tu conexión con las jerarquías celestiales que ahora te reconocen oficialmente, el acceso está disponible en el enlace de la descripción y comentario fijado de este video. No vas a estar solo en esta misión. Vas a tener apoyo constante de las dimensiones superiores. Vas a tener recursos ilimitados fluyendo hacia ti. Vas a tener protección inquebrantable alrededor tuyo. Pero más importante que todo eso, vas a tener la satisfacción profunda de saber que tu vida tiene propósito cósmico. Que cada momento de dolor que experimentaste no fue en vano, que cada herida que soportaste te estaba preparando para esta misión, que cada vez que elegiste amor sobre odio, estabas construyendo la frecuencia exacta que el universo necesitaba para abrir posibilidades que antes no existían. Tu vida no es accidente, tu sufrimiento no fue castigo, tu capacidad de perdonar no es debilidad. Eres instrumento divino cuyo trabajo es demostrar que el amor siempre gana, no porque destruye el odio, sino porque transforma el odio en amor. Y cada vez que perdonas, cada vez que eliges compasión, cada vez que mantienes tu corazón abierto incluso cuando otros lo cerrarían, estás cambiando el destino de este universo un corazón a la vez. Elegido, ahora conoces la verdad sobre el poder transformador que tu perdón tiene en las dimensiones cósmicas. Tú no eres persona común siendo compasiva ocasionalmente. Eres canal divino cuyo perdón tiene poder de alcanzar incluso al príncipe de las tinieblas y abrir posibilidades de redención que ni Dios pensaba viables. Aquel acto de perdón que hiciste hace 4 días sin darle importancia, no solo liberó tu corazón del resentimiento, abrió una grieta en la armadura del mal que había sido impenetrable durante millones de años. Tu compasión espontánea demostró que literalmente no hay nada en este universo que esté más allá de la posibilidad de transformación. Si esta revelación tocó tu corazón y confirmó intuiciones que siempre has tenido sobre tu naturaleza especial, reconoces que operas en una frecuencia espiritual de perdón que pocos humanos consiguen acceder. Tu compasión no es debilidad. Es fuerza cósmica que transforma odio en amor y cambia destinos de almas enteras. Si reconoces que tu capacidad de perdonar lo imperdonable tiene poder de abrir puertas que estaban cerradas incluso para Dios, escribe 7,
7 en los comentarios para amplificar esta frecuencia de compasión celestial. Suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para recibir más revelaciones sobre cómo tu esencia compasiva opera milagros en las dimensiones superiores. Comparte este video con alguien que también demuestra perdón genuino, que puede estar transformando realidades cósmicas sin saber, porque canales de compasión divina necesitan reconocerse y fortalecerse mutuamente. Y antes de que salgas, haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo para descubrir cómo tu nueva autoridad celestial atrae protección de arcángeles personalmente asignados por Dios. Juntos somos más fuertes.